Vamos a explorar el planeta. Únanse a nosotros mientras descubrimos datos geográficos que la mayoría de la gente suele entender mal. Primero, imaginemos el Canal de Panamá en un mapa del mundo. Para mí, siempre atravesaba el país de Panamá de este a oeste o viceversa. Sin embargo, en realidad no es así. El canal atraviesa el país verticalmente, de norte a sur. El canal artificial comienza cerca de la ciudad de Colón, en el norte, y luego desemboca en la bahía de Panamá, no lejos de la capital, la ciudad de Panamá. Este aspecto puede parecer confuso si no se tiene claro cómo está distribuido geográficamente el país. En segundo lugar, un dato importante es que Finlandia no es parte de Escandinavia. Cuando las personas piensan en Escandinavia, tienden a suponer que se trata de un grupo de países del norte de Europa, pero en realidad el término Escandinavia solo incluye a Noruega, Dinamarca y Suecia. Finlandia, a pesar de ser un país nórdico, no entra en la definición estricta de Escandinavia, y mucho menos Islandia. Es importante tener en cuenta que el término escandinavo no es intercambiable con los países no nórdicos, que incluyen a Finlandia e Islandia. En tercer lugar, es común escuchar que el desierto del Sáhara es el más grande del mundo, pero en realidad, no lo es. Te garantizo que si salieras a la calle y le preguntaras a 100 personas al azar cuál es el desierto más grande de la Tierra, la gran mayoría probablemente respondería que el Sáhara, pero técnicamente no es cierto. Para ser considerado un desierto, una región tiene que recibir menos de 10 pulgadas de lluvia al año, y en la Antártida, aunque nieva en lugar de llover, no se considera que caiga precipitación significativa. Por lo tanto, el desierto antártico es el desierto más grande de la Tierra, con una extensión aproximadamente un 50% mayor que el Sáhara. Sin embargo, cuando hablamos de desiertos no polares, el Sáhara sigue siendo el más grande. Y por último, algo que sorprende a muchos, la ciudad de Nueva York no es la capital de Estados Unidos. Aunque es probablemente la ciudad más conocida del país y la más grande en términos de población, la capital de Estados Unidos es Washington, D.C., que se encuentra a unas pocas horas en coche hacia el sur. Esto es un error común, ya que la prominencia y el poder de Nueva York hacen que muchos la asocien erróneamente con la capital política de la nación. De nuevo, si le preguntaras a 100 personas al azar en la calle, casi te garantizo que todos dirían que la ciudad de Nueva York es la capital del estado de Nueva York. Después de todo, es la respuesta más lógica, ¿verdad? Es la ciudad más grande y famosa del estado, con una influencia económica, cultural y política innegable. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Aunque Nueva York es sin duda la ciudad más prominente del estado, la sede del gobierno del estado de Nueva York se encuentra en Albany, lo que la convierte en la verdadera capital. Albany, una ciudad mucho más pequeña que la bulliciosa metrópoli de Nueva York, está situada a unos 250 km al norte de la ciudad de Nueva York, justo al oeste de la frontera con Massachusetts. Esta diferencia de ubicación puede ser desconcertante para quienes no están familiarizados con la organización política de la región, pero es una muestra de cómo las decisiones gubernamentales no siempre se centran en las ciudades más grandes. Siguiendo con el tema de la geografía, es interesante notar que Corea del Norte y Finlandia, a pesar de estar a casi 7.000 kilómetros de distancia, son mucho más cercanas de lo que podrías pensar. La mayoría de la gente probablemente supondría que para viajar entre ambos países habría que atravesar varios otros países. Sin embargo, es perfectamente posible conducir desde Pyongyang, la capital de Corea del Norte, hasta Helsinki, la capital de Finlandia, cruzando solo un país, Rusia. Esto se debe a la vasta extensión territorial de Rusia, que conecta el noreste de Asia con Europa, lo que convierte este viaje transcontinental en una travesía relativamente directa, aunque larga. Otro mito geográfico común es la pregunta sobre cuál es el país más cercano a Australia. Muchas personas, al pensar en esta pregunta, responderían rápidamente que Nueva Zelanda, debido a la cercanía y la relación cultural entre ambos países. Sin embargo, este no es el caso. En realidad, tanto Indonesia como Papúa Nueva Guinea están mucho más cerca de Australia, lo que puede sorprender a quienes asocian la proximidad geográfica únicamente con sus vecinos más obvios. En cuanto a la región mediterránea, cuando pensamos en la ciudad más grande de esta zona, la mayoría de la gente probablemente se imagina una gran ciudad de Grecia, Italia, España o Francia. Países que históricamente han dominado la región. Sin embargo, la ciudad más grande del Mediterráneo no está en Europa, sino en África. Se trata de Alejandría, en Egipto.
Esta ciudad, que tal vez no asocies inmediatamente con el Mediterráneo, tiene una población de poco más de 6 millones de habitantes, superando a ciudades como Barcelona, cuya población metropolitana es de alrededor de 5.5 millones. Alejandría es una de las ciudades más históricas y culturalmente significativas de la región, y su tamaño la convierte en la más grande del Mediterráneo, un dato que podría sorprender a muchos. Finalmente, cuando pensamos en las islas del Pacífico, nuestra mente probablemente se dirige a los paraísos tropicales llenos de palmeras y arrecifes de coral, como las Islas Fiji o las Islas Cook. Sin embargo, no todas las islas del Pacífico son así. Un ejemplo notable son las Islas Aleutianas, que se encuentran frente a la costa de Alaska en el Pacífico Norte. Estas islas son montañosas y, en su mayoría, tienen un clima frío, con nevadas, hielo e incluso icebergs, lo que las hace muy diferentes de los típicos destinos tropicales del Pacífico. Este contraste subraya cómo el Océano Pacífico alberga una diversidad geográfica impresionante, con islas que varían enormemente en términos de paisaje y clima. El Reino Unido, Inglaterra y Gran Bretaña no son términos intercambiables y a menudo causa confusión, incluso entre aquellos que tienen un buen conocimiento geográfico. El Reino Unido es una nación soberana que está formada por 4 países: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Gran Bretaña, por otro lado, se refiere a la masa continental que incluye Inglaterra, Gales y Escocia, pero no incluye a Irlanda del Norte, por lo que no es un país en sí mismo. Luego, está Inglaterra, que es solo uno de los 4 países que conforman el Reino Unido. Esta distinción entre los términos es importante, ya que no solo implica cuestiones geográficas, sino también políticas y culturales. Así que, cuando alguien se refiere a una persona como británica o inglesa, en realidad está cometiendo un error si no se toma en cuenta que ser inglés solo se refiere a los oriundos de Inglaterra. Mientras que británico es un término más amplio que abarca a personas de Inglaterra, Gales y Escocia. Siguiendo con la geografía, el desierto del Sáhara no es el desierto no polar más seco de la Tierra, como muchas personas creen. Aunque el Sáhara es, sin duda, uno de los desiertos más conocidos, el título del desierto más seco le pertenece al desierto de Atacama, en América del Sur. Este desierto es famoso por su extrema aridez. Se dice que Atacama recibe solo 0.6 pulgadas de lluvia al año, una cantidad mucho menor que la del Sáhara. De hecho, algunas áreas del desierto de Atacama no han visto lluvia en más de 500 años. Esto se debe a la ubicación geográfica de Atacama, que está entre 2 cadenas montañosas que actúan como barreras para las precipitaciones, creando un clima casi completamente árido. Un hecho interesante sobre el Mar Muerto es que, aunque es conocido por ser extremadamente salado, no es el cuerpo de agua más salado del planeta. Con una salinidad de alrededor del 33%, el Mar Muerto es definitivamente un lugar muy salado, pero se cree que el lago Don Juan, en la Antártida, tiene una salinidad mucho mayor, alrededor del 44%. Este lago, que está en una región remota y poco accesible, tiene condiciones extremadamente salinas debido a la alta evaporación y la falta de entradas de agua fresca, lo que lo convierte en un ambiente aún más extremo que el Mar Muerto. Aunque el Himalaya es famoso por albergar la montaña más alta del mundo, el Monte Everest, y por ser posiblemente la cadena montañosa más conocida, en realidad no es la más larga. La cordillera del Himalaya se extiende unos 2.500 km a través de Asia, lo que es impresionante, pero los Andes, en América del Sur, son mucho más largos. Con una extensión de aproximadamente 7.500 kilómetros, es decir, 3 veces más largos que el Himalaya. Esta diferencia en longitud a menudo pasa desapercibida, ya que el Himalaya atrae toda la atención por su altitud y su impacto cultural en Asia. Pero los Andes tienen una gran influencia tanto en la geografía como en la historia de América del Sur. Aunque Estados Unidos es el país con el mayor Producto Interno Bruto, PIB, del mundo, lo que lo convierte en el país más rico en términos económicos, su moneda, el dólar estadounidense, no es la más fuerte en el mundo en este momento. A pesar de su prevalencia y uso global, el dólar estadounidense ocupa actualmente el 10º lugar en cuanto a valor frente a otras monedas. Por ejemplo, el dinar kuwaití ocupa el primer puesto, con un valor mucho más alto que el dólar, ya que por $1 se obtienen aproximadamente 0.31 dinares kuwaitíes. Esto demuestra que el valor de una moneda no siempre está directamente relacionado con la riqueza de un país o su influencia económica global.
Un error común es suponer que México y América Central forman parte de Sudamérica, principalmente por sus vínculos culturales y lingüísticos con el continente. Sin embargo, tanto los países de América Central como los del Caribe, junto con México, en realidad forman parte de América del Norte. Si observamos un mapa, las regiones más septentrionales de México están, en efecto, más al norte que muchas de las principales ciudades de los Estados Unidos, como Miami, Orlando o Houston. Esta confusión surge debido a la proximidad cultural y lingüística de estos países a Sudamérica, pero geográficamente pertenecen al norte. Finalmente, aunque los portugueses tienen un estilo de vida muy mediterráneo, con una cocina, clima y cultura que evocan el estilo mediterráneo, Portugal no es un país mediterráneo, como muchos podrían pensar. A pesar de tener una costa atlántica muy pronunciada y un clima similar al de las naciones mediterráneas, Portugal se encuentra al oeste y al suroeste de España y no tiene contacto directo con el mar Mediterráneo. Esta peculiaridad geográfica se pasa por alto a menudo, dado que la cultura y los paisajes de Portugal recuerdan fuertemente a los de los países mediterráneos. Pero es una nación atlántica por su ubicación y entorno natural. Aunque Venecia es quizás la ciudad con canales más famosa del mundo, no tiene ni la mayor cantidad de canales ni los más largos. Por ejemplo, tanto Birmingham, en Inglaterra, como Ámsterdam, en los Países Bajos, tienen más canales que Venecia. La ciudad de Venecia, conocida por su impresionante red de canales que serpentean entre sus edificios históricos, tiene alrededor de 150 canales, pero ciudades como Ámsterdam, con más de 160, y Birmingham, con una red de canales incluso más extensa, superan a Venecia en términos de número y longitud. Esta es una sorpresa para muchos, ya que la famosa imagen de Venecia con sus góndolas es una de las más icónicas del mundo. Sin embargo, al observar la estructura y la red de canales de otras ciudades europeas, la comparación muestra que Venecia no es la única ni la más grande en cuanto a canales. El Amazonas, aunque quizás sea el bosque más famoso del planeta, no es ni de lejos el más grande. Es cierto que la selva amazónica es la selva tropical más grande y rica en biodiversidad del mundo, pero el verdadero título de bosque más grande lo tiene la taiga. La taiga, también conocida como bosque boreal, se extiende por América del Norte, Europa y Asia, cubriendo unos impresionantes 17 millones de kilómetros cuadrados. Casi 3 veces más grande que la selva del Amazonas. La taiga es una vasta región de bosques fríos y coníferos que se extiende desde las latitudes subárticas hasta las regiones templadas del norte. Aunque la selva amazónica es clave para la absorción de carbono y la regulación del clima global, la taiga es igualmente importante por su tamaño y su rol en la captura de gases de efecto invernadero. De los 50 estados de Estados Unidos, ¿cuál crees que tiene el punto más al sur? Es probable que te imagines que Florida tiene la respuesta correcta, y para los estados contiguos, esto es cierto. Sin embargo, si consideramos todos los estados de Estados Unidos, el punto más al sur se encuentra en Hawái, que se extiende mucho más al sur que cualquier parte de los 48 estados contiguos. Este dato es sorprendente para muchos, ya que la imagen que tenemos de Estados Unidos en un mapa a menudo nos hace pensar que los puntos más al sur están en la parte continental. Sin embargo, Hawái, un archipiélago tropical en el Pacífico, es en realidad el estado de Estados Unidos con el punto más meridional, lo que hace que sea único no solo por su ubicación, sino también por su naturaleza geográfica aislada. Ahora imagina a México en tu cabeza en un mapa del mundo. Para muchas personas, parece que Sudamérica se encuentra prácticamente directamente debajo de México. Sin embargo, esto no es cierto. De hecho, México se encuentra mucho más al oeste que toda la masa continental de Sudamérica. Este dato sorprende a muchos, ya que la proximidad cultural y lingüística de México con Sudamérica puede hacer que se asocie con el continente sudamericano. Pero si miramos un mapa, nos damos cuenta de que la parte más septentrional de Sudamérica, como Venezuela y Colombia, está en realidad mucho más al este de México, lo que hace que México se ubique más al oeste que todo el continente sudamericano. Este error de perspectiva es común, especialmente cuando se observan los mapas del mundo con una proyección más convencional. El Reino Unido es comúnmente conocido como un país occidental, lo que implica que se encuentra en el hemisferio occidental. Sin embargo, debido a que el meridiano principal pasa directamente por Londres, esto significa que parte de Inglaterra, como ciudades como Cambridge, Norwich o Dover, está en el hemisferio oriental. Este es un dato curioso, ya que el Reino Unido se encuentra en la parte occidental de Europa, pero debido a la ubicación del meridiano de Greenwich.
Algunas de sus ciudades más importantes se extienden hacia el hemisferio oriental, el mismo hemisferio que abarca a grandes ciudades como Pekín, Tokio o Yakarta. Este detalle resalta cómo las divisiones geográficas y los meridianos, que a menudo pasan desapercibidos, tienen un impacto significativo en la forma en que entendemos la ubicación de los países y sus ciudades. El Mont Blanc, conocido como la montaña más alta de los Alpes, es una de las montañas más emblemáticas de Europa, y su altura, que supera los 4.800 metros sobre el nivel del mar, la convierte en un destino popular para alpinistas y excursionistas de todo el mundo. Aunque el Mont Blanc es conocido por su majestuosidad y su importancia como símbolo de los Alpes, no es la montaña más alta de Europa. Ese título lo ostenta el Monte Elbrus, que se encuentra en las montañas del Cáucaso, entre Rusia y Georgia. El Monte Elbrus alcanza los 5.642 metros, lo que lo convierte en la montaña más alta de Europa. Sin embargo, el Mont Blanc sigue siendo una de las montañas más reconocidas del continente, tanto por su belleza como por su significado cultural. Y eso es todo por hoy. Si te sorprendió alguno de estos datos, dale like y suscríbete para más contenido increíble. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos tus comentarios con tus datos geográficos favoritos. Gracias por vernos, hasta la próxima.